estamos ante una inminente elección en la provincia de Buenos Aires, falta muy poco para octubre, esta semana se terminan de definir las alianzas, hoy hubo muchas novedades, para eso vamos a hablar con un especialista, con alguien que tenía muchas ganas de hablar con él es Pablo Salinas, politólogo. Pablo, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, muy bien. Gracias por la comunicación, Pablo. A vos, a vos. Pablo, bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar es, los libertarios apuestan a tener un tercio propio en diputados y a crecer en el Senado. ¿Están dadas estas condiciones? Digamos, ¿qué análisis haces vos? ¿Qué datos tenés? Bien, a ver, lo que hice hace unos días, porque estamos esperando encuestas en toda la provincia, en la misma encuesta, en las 8 secciones, o sea, una encuesta homogénea, entonces Bien, hasta que eso no aparezca, nos queda proyectar. bien, Hice una proyección, y en esa proyección imaginé 3 escenarios, y aún en el más modesto en términos de votos para el gobierno, va a ser muy difícil que no llegue con el tercio de bloqueo famoso que ahora le está costando la negociación política que le está costando. bien, Puede quedar un poco por debajo de los 86 diputados, que ese es el número del tercio, pero uno entiende que puede rápidamente encontrarlo con aliados, con más facilidad que ahora. bien. Todo esto, por supuesto, y toda esta proyección, porque siempre es importante hacer la aclaración, porque vivimos en Argentina, y es que no aparece un cisne negro en el camino. ¿A qué me refiero con un cisne negro en el camino? Una fuerte elevación, por ejemplo, de la inflación Bien, o del tipo de cambio, que son las variables que se ven en la economía del día a día, en la economía real, que es la principal bandera del gobierno. Si el gobierno es capaz de llegar a octubre con eso relativamente controlado, que ya está mostrando señales de estrés, tendrá una elección, yo creo que buena. Si eso no ocurre, bueno, ahí tenemos que hablar de otro tema. Pero aún, por ejemplo, en lo que fue la elección del 2001 de la Rúa al medio término, que a los pocos meses termina con su gobierno, aún en esta elección que fue muy mala por el Poder Ejecutivo, la cosecha de diputados y de senadores igualmente es importante, nunca es por debajo del 30%. bien. ¿Cómo analizás, Pablo, el tema de alianzas? Digo, hoy se conoció que finalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ir en alianza con el PRO. Digo, ¿qué ves que sucede también en las provincias? Digo, esto pensando en octubre. Ahora te voy a preguntar específicamente sobre provincia de Buenos Aires. Bueno, si hablamos, porque sí, porque es la que primero se nos viene casi. Lo que pienso en el cierre de alianzas es que hubo una elección ya ocurrida en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión principal de la fuerza PRO, ¿sí? Del partido político PRO, que le fue muy mal, quedó tercero y lejos de los cargos que se discutían, en este caso de legisladores de la ciudad. Puso, creo que, si no recuerdo mal, creo que solamente 7 o 6 legisladores de la ciudad de Buenos Aires, Ujú. siendo el gobierno hace muchos años, y tuvo un golpe de gracia, porque uno pensaba que en los papeles, en la elección de la ciudad de Buenos Aires, lo que íbamos a ver es la interna de la derecha en Argentina. Claro. Bueno, la gana La Libertad Avanza, de hecho se impone en la elección, incluso ganándola al peronismo, Manuel Adorni. Y quedó muy herido el PRO luego de eso. Muchos de los dirigentes que estaban especulando con la suerte de esa elección rápidamente migraron hacia La Libertad Avanza, algunos definitivamente se cambiaron de partido y otros en la práctica ocurre igual. Estoy hablando concretamente del caso de Ritondo, de Santilli y de Montenegro. Sí, Cuesta pensar que son amarillos, parecen más violetas. sí. Eso se precipitó después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que vamos a ver en esa interna resuelta de lo que es la derecha es que la Libertad Avanza va a terminar capitalizando en la mayoría de las provincias, no solo las listas, sino el nombre. Y acá sí, dejamos hablar un segundo de Buenos Aires y recordémosle a Claro, los que nos sí. escuchan que el frente de la elección donde van a ir los libertarios en la provincia de Buenos Aires se llama Frente a la Libertad Avanza. Y nada se dice del PRO. Totalmente. El Y PRO con los, quedó y con lo los mismo. colores, digo, que también es bien importante eso.
y con los colores, que también va a ser el color violeta, etcétera, con lo cual quedó corrido del escenario. Y hoy nos enteramos, aparentemente, la noticia a la que te referís, que habría un acuerdo electoral. Yo pongo todo en potencial porque Bien. yo hasta que no vea las listas oficializadas, Bien. después de algunas experiencias hasta personales, no canto victoria, pero hasta el momento parecería que se le daría el PRO en la ciudad de Buenos Aires el 6º y el 7º lugar. Claro, eso, perdón que te interrumpa, eso es tremendo. Digo, está bien que, como vos bien contabas, el PRO hizo una pésima elección en la ciudad de Buenos Aires, pero digo, ahí también hay que ver cómo decanta, porque hay un sector, sobre todo de intendentes del PRO, que son bastante, están con bastante resistencia a este tipo de alianzas. Digo, ¿qué puede llegar a pasar con el PRO de acá en más? Digo, y con esta negociación que es, a mi humilde entender, es rara, ¿no? Porque esos lugares son, son, si bien quizás o casi seguro entren, pero bueno, no me da la sensación de que sean lugares de privilegio, claramente. Convengamos que el 6º y el 7º lugar están en la línea de lo que se denominan cargos entrables. Bien. El 7º estaría garantizado en la ciudad de Buenos Aires si estamos hablando de que la Libertad Avanza y el PRO hacen una elección de 50 puntos. Claro, por eso. No lo descarto en el distrito capital porque siempre es un distrito bastante adverso al peronismo. Y si van no juntos, descarto claro. que puede ocurrir, yendo además juntos y no separados, pero es un poco osada esa apuesta. Es Claro. en una apuesta de máxima. Claro. El 6º creo que sí entra, el 7º en discusión, porque obviamente el resto también juega, ¿no? Hay otras fuerzas políticas que también buscarán su banca. Absolutamente. Y no hay tantos cargos a repartir. La ciudad de Buenos Aires tiene 25 diputados nacionales en total. Pone en juego la mitad en esta elección. O no me acuerdo ahora exactamente si eran 13 o son 12, pero ese es el número. Bien, estoy hablando con Pablo Salinas, politólogo. Digo, teniendo en cuenta este escenario que vos estás analizando, ¿qué lugar, qué análisis, qué valor le das al grupo de los 5, armado de tercera vía, por ponerle alguna figura, que se va a llamar, o hoy se supo que se va a llamar Provincias Unidas? ¿Crees que va a estar absolutamente polarizado o se puede pensar en una elección de tercios también? No veo un escenario de tercios. Bien. No lo veo en Argentina hace años, de hecho. Sí veo en esta, parece que son 5+1, porque el gobernador de Corrientes está esperando terminar su elección provincial, que es el 31 de agosto, a fin de este mes. Se elige gobernador, recordemos a los que nos escuchan, en Corrientes y Santiago del Estero este año eligen también gobernador, en el caso de Corrientes a fin de agosto. Entonces Valdés no va a hacer ningún movimiento osado hasta ese momento, que defina lo propio, pero él dijo que iba a estar también formando parte de este grupo de gobernadores. Yo lo que veo aquí son dos cosas. Tenemos que entender, en primer lugar, que estamos camino a un cierre de listas, y que esto también es un movimiento, en términos sindicales uno diría es un término paritario, Claro. Están negociando listas, y por otro lado veo que es una unión en necesidad, y al igual que somos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si van atomizados a una elección que va a ser polarizada, es muy difícil que obtengan banca. Claro. Y esta elección la tenemos que medir, o sea, los resultados de esta elección los tenemos que hablar en términos de banca. Si bien yo creo que la tentación informativa, mediática, espectacular, va a ser ver cuántos votos sacó uno y cuántos votos sacó el otro, esta es una elección legislativa donde se reparten bancas en el Congreso. Y acá tendremos que ver quién se queda con más bancas, punto. Esta es la única discusión. Bien. Y ese es el único análisis posible del resultado. Entonces, en ese sentido, mientras puedan ir juntos, es más probable que saquen bancas que si van separados. Bien, Pablo, ¿y qué imaginás o qué análisis haces sobre esto que me estás contando en un congreso luego de las elecciones de octubre? Digo, ¿qué imaginás con esta oposición dialoguista que vos muy bien marcás, que acá todo tiene un trasfondo, digamos? Digo, de hecho se está especulando
con la sesión de sostener el veto, porque todavía se están buscando acuerdos. Digo, ¿qué Congreso imaginás? Por supuesto sé que no tenés la bola de cristal, pero digo, ¿qué análisis haces? Con los datos que tenemos hoy, el Congreso que me imagino es un poco menos fragmentado que el que vemos ahora en las dos cámaras. Hoy yo trabajo en relación al ámbito parlamentario, van a ser, muy a mi pesar, casi 20 años. Claro. Y no recuerdo una legislatura tan fragmentada, tanto Senado Nacional como Diputado Nacional como ahora. O sea, la cantidad de cuando vos ves la composición de la Cámara por bloques, es infinita. Y cuando lo ves por interbloques es un poco menos infinita. Claro. Esa balcanización yo creo que se va a moderar, pero obviamente todo va a depender, por un lado, de cuál sea la magnitud de la elección que haga el oficialismo. O sea, no es lo mismo si el oficialismo gana y no más, o pierde, o si arrasa. Son tres escenarios muy diferentes. Y a su vez vuelvo a repetir algo que no hay que sacar del eje de análisis. Yo veo que hay un esfuerzo denodado por parte del gobierno por mantener la inflación lo más baja que puede. Le ha costado bajar del 1.8, 1.7, no, de ahí no ha bajado, sigue habiendo inflación, quiero decir, pero está haciendo todo lo posible por mantenerla en niveles más bajos de lo que hace un tiempo atrás, y ya se le está complicando con el tipo de cambio. Esta semana estamos con un fuerte estrés en el tipo de cambio. Es verdad, es verdad. Puede ser que el dólar baje un poco más y más. Lo que quiero decir es que si después de octubre, que es su gran esfuerzo, porque quiere hacer una buena elección, ya no tiene herramientas para contener a estas dos variables que encima van de la mano y generan los mismos problemas, y bueno, quiero ver cómo va a estar el Congreso. Mirá, déjame recordar algo. Sí. Si me tengo un segundo más, déjame recordar Sí, algo. sí, cómo no. Cuando fue la elección del 2017, ganó Cambiemos en ese momento, cuando gobernaba Mauricio Macri, y se había instalado la idea de la triple reelección de Vidal, de Rodríguez Larreta y del propio Macri, cada uno en su distrito que gobernaba. Ese mismo gobierno a los 6 meses tuvo una corrida fenomenal que provocó una crisis de gabinete que lo redujo a la mitad y condenó ese periodo de gobierno, que después lo vimos en las primarias, donde definitivamente se sabía que ya Juntos por el Cambio, como se dio en llamar, ya había perdido, desde la primaria ya estaba fuera de combate. Lo de octubre fue una cuestión estadística. Y este gobierno terminó pidiendo la hora. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo o no estoy afirmando eso tipo catástrofe. Lo que digo es que estamos en un país que no es Suecia y en donde la macroeconomía juega un partido muy importante. Pablo, me quedé sin tiempo, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta, gracias por tu análisis y bueno, obviamente vamos a estar en contacto, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo. Genial, muy bueno el nombre del programa, un gran abrazo. Gracias. Pablo Salinas, él es politólogo, pasó aquí en Rosca y Casta con